El día de hoy quiero hablar sobre un concepto, una idea que resulta siempre muy importante dentro de los procesos psicoterapéuticos que realizo. Está directamente relacionado con la maduración subjetiva que tiene cada persona y estoy hablando de la salida en hogar. No sé si lo habrás escuchado en algún lado, pero porque al final termina siendo un término que no es muy difundido fuera del ámbito clínico, pero describe algo que muchas personas viven, pero no lo pueden nombrar, que es el pasar de vivir principalmente de responder expectativas familiares, mandatos, roles impuestos, y dar lugar a empezar a vivir desde una experiencia mucho más propia, desde ser capaces de poder decidir por uno mismo hacia dónde quiere. La salida endogámica no es ni irse de la casa, ni pelearse con los familiares, ni romper con todos los, porque muchas veces hacemos eso, pero mentalmente seguimos en el mismo lugar. Estamos hablando de un movimiento psíquico. Para algunos, este termina siendo uno de los movimientos más importantes dentro del proceso psicoterapéutico. Vamos primero explicando conceptos. Cuando hablamos de endogamia, no hablamos de familia en el sentido literal. Estamos hablando de un sistema de ideales, expectativas, roles que nos van transmitiendo en el núcleo de cuidadores primarios, a veces de forma muy directa, pero la mayor parte de ellas de forma muy sutil, de una manera inconsciente. Y es que desde pequeños nos van diciendo quiénes son los que tenemos que ser. Tenemos que ser el responsable, el fuerte, el que no moleste, el exitoso, el que cuida de los demás. Pero a veces también nos dicen que somos el descuidado, el irresponsable, el débil, el que no puede ser. Y esto es un deseo impuesto por los otros. Aprendemos en este proceso algo más profundo, que nuestro valor, con todo lo que significa, nuestra identidad, se basa en cumplir ese lugar impuesto. Eso es endogamia, sí. Vivir desde el deseo del otro de una forma mucho mayor que desde el propio deseo. Y elegimos para no decepcionar. Entonces empezamos a callar para no perder el amor. O sostenemos ese lugar que no necesariamente nos gusta para seguir representando esa idea que tenían sobre nosotros mismos. Pero como en todo, el darnos cuenta, si bien es el primer paso, no siempre es todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado, "Ya lo entendí, pero me sigue pasando"? También podemos buscar la opción de abandonar el núcleo o dejar de hablar con aquellas personas que consideramos que son las responsables de eso. Pero al final, el malestar, la repetición, siguen. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Porque la salida endogámica no es una decisión racional. Los mandatos no están solo en nuestra cabeza. Al final están impregnados en nuestro cuerpo, en la culpa, en el miedo, en la forma que tenemos de vincularnos y aquellas cosas que siempre repetimos. Por eso, cuando alguien intenta salir solo con fuerza de voluntad, muchas veces aparece frustración o autoacusaciones. Nos comenzamos a decir, no puedo, me falta voluntad. Llegamos a decirnos, algo está mal en mí. Y por último, nos decimos, bueno, si así soy, no voy a cambiar. Pero no se trata de falta de fuerza de voluntad. Todo esto terminan siendo intentos casi desesperados que construimos para garantizarnos la pertenencia a ese primer grupo, para asegurar que no nos falte el amor que necesitamos recibir. Para abordar estos temas y trabajarlos en el proceso psicoterapéutico, lo que yo hago es aproximarme desde tres. El primero, reconocer eso que fue tomado como normal, como correcto, como aceptable. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es comenzar a escuchar el día a día para ver qué es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, es comenzar a entender cuáles son los roles que ocupaste, cuáles son los roles en los que te pusieron. Pero no solamente en la familia, sino también en los vínculos, en trabajos, en relaciones. Comenzar a poner en palabras la historia. Y en tercer lugar, ubicar qué parte de tu vida se sigue repitiendo automáticamente y sin darte cuenta. Comenzar a darle sentido al relato y comenzar a elaborar la propia vivencia interna. Y algo muy importante, no se trata de juzgar a nadie, ni a ti ni a quienes te rodean. Se trata de ubicar dentro de ti cuál es tu historia. La terapia no te dice qué hacer, ni te va a decir qué vínculos romper. Te acompaña a separar lo que fue necesario en la infancia para poder sobrevivir, para poder pertenecer, de aquello que en este instante te sigue limitando y está reduciendo tu capacidad de desarrollarte como deberías hacer. Y en este proceso empezamos a escuchar el deseo del otro. Comenzamos a interrogarlo.
Nos preguntamos qué esperan de mí, qué lugar sigo yo sosteniendo y qué deseo realmente es mío. Yo realmente qué es lo que quiero. Y poco a poco aparece la posibilidad de diferenciarlo y desde ahí empieza a aparecer nuevas formas de elección. Ya no desde la obligación, ya no desde la culpa, ya no desde sino desde una posición propia. Porque la salida endogámica no es dejar de pertenecer, es dejar de estar atrapado ahí en el lugar donde nos pusieron. Porque crecer muchas veces no es alejarse de los otros, es empezar a habitar la propia vida. Y aquí la palabra habitar es fundamental, porque significa tomar posesión y empezar a vivirla. Es trazar tu propio camino, autorizarte a vivir desde el lugar de tu propio deseo.